se nos pide que realicemos la operación indicada. Debido a que una barra de fracción representa la división, para este ejemplo realizaremos una división sintética, pero primero necesitamos hacer algunos cambios en el dividendo o el numerador. Observe cómo el dividendo o el numerador es x al cuarto más 5x al cubo más 16x menos 53. Lo primero que debemos reconocer es que el coeficiente de x al cuarto es 1. Y también, como no hay un término x al cuadrado, debemos incluir un término 0x al cuadrado. Así que reescribamos el dividendo o el numerador como una x a la cuarta. Más 5x en cubos. Más 0x al cuadrado más 16x menos 53. También necesitamos cambiar la forma del denominador o el divisor de x más 6. Debe tener la forma de x menos k, y podemos escribir x más 6 como x menos 6 negativo porque restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Y ahora para preparar la mesa para la división sintética. Usamos los coeficientes del dividendo y el término constante, que son 1, 5, 0, 16 y negativo 53. Así como el valor de k del divisor en forma de x menos k, y por lo tanto k es negativo 6. Entonces, primero escribamos los coeficientes del dividendo, así como el término constante, que de nuevo son 1, 5, 0, 16. Y negativo 53. Ahora dibujamos la tabla. Y coloque el valor de k a la izquierda, que es negativo 6. Ahora, para completar la tabla y realizar la división sintética, el patrón será agregar los términos verticalmente y en la diagonal, multiplique por k para comenzar, bajamos el 1. Y ahora multiplicamos por k y lo colocamos debajo de los 5 en la siguiente columna. Negativo 6 veces 1 es negativo 6. Nuevamente, el patrón vertical es agregar. 5 más 6 negativo es 1 negativo. El patrón diagonal es multiplicar por k negativo 6 veces negativo 1 es positivo 6. Agregamos verticalmente, 0 más 6 es 6. Multiplica en la diagonal. Negativo 6 veces 6 es negativo 36. Y agregamos, 16 más negativo 36 es negativo 20. Negativo 6 veces negativo 20 es positivo 120. Negativo 53 más 120 es igual a positivo 67. Esta última fila representa el cociente y el resto. Cada vez que dividimos un polinomio de grado 4 por un polinomio de grado 1, el grado del cociente será 4 menos 1, que es 3, lo que significa que este es el coeficiente del término de grado 3 en el cociente y, por lo tanto, esto representa el cociente de una x al cubo, menos una x al cuadrado más 6x menos 20, y el 67 es el resto. Hay dos formas comunes de expresar nuestra respuesta final. La forma más común es escribir el cociente como x en cubos. Menos x al cuadrado más 6x menos 20, y luego porque el resto es 67, escribimos más 67. Sobre el divisor de x más 6. También se le puede pedir que exprese la respuesta como x en cubos menos x al cuadrado más 6x. Menos 20, y luego, debido a que el resto es 67, a veces solo decimos r para el resto es 67. Solo asegúrese de dar la respuesta final en el formulario solicitado. Espero que hayas encontrado esto útil.